¿qué tal? Bienvenido a Imagina un Mundo Nuevo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Contento de estar una Encantada, vez aquí en tu canal. encantada de tenerte otra vez. Y nada, bienvenidos todos también. Hoy vamos a tratar el tema de cómo se puede desarrollar el don de la canalización con Juan Sebastián, que nos va a dar las pautas a seguir. Y bueno, y luego pues también Juan Sebastián me comentó que me podías echar una mano, ¿no? A la hora de abrir un poco, desarrollar el canal Hmm, no sé cómo definirlo, como el canal de comunicación Sí, con los guías, por ejemplo. el teléfono divino, el WhatsApp divino. Vía directa. Exacto. Muy bien. Bueno, pues bueno, para quien no te conozca, ¿quién es Juan Sebastián? Ujú. Bueno, pues eso, me llamo Juan Sebastián. Soy una persona que ahora me estoy volcando a la divulgación. Me puedes encontrar en mi canal, sobre todo de Telegram, llamado Revolución Atlante. Ujú. Y aparte de la divulgación, tanto en mi canal como en otros canales como en este, también me dedico un poco a la terapia y a la canalización, sobre todo la canalización de guías y propósito de alma, canalización de animales de poder y por último también terapia integral, que simplemente es abordar un problema, una dificultad, viendo todos los cuerpos que estás conformado para así tener una sanación completa, ¿no? Entonces, por un lado es terapeuta y por otro lado estoy siendo divulgador de esta gran nueva era que tenemos, estamos comenzando ya. Y bueno, pues encantado de estar aquí y a ver qué preguntitas podemos resolver. Bueno, pues mira, pues nada, por preguntarte, por ejemplo, Juan, ¿cómo canalizas tú? O sea, ¿cómo Sí, estás meditando? ¿Cómo te viene? Cuéntanos un poco. sí, mira, yo canalizo, como es una de las facultades que he tenido desde pequeño, solo que no sabía que eso era canalizar hasta que un momento que tuve ya un marco mental de lo que es canalizar y todas estas cosas. Yo de normal estoy siempre como entre los dos planos, por así decirlo. Entonces para mí es como, así como estoy hablando contigo, Ujú. para mí es igual. Es como si fuese una videollamada, ¿no? En una pantalla mental mía puedo ver cómo aparece alguien y me está hablando. Y lo puedo ver al lujo de detalle y escucharlo también. Sí, sí. No siempre está con su propia voz, pero de normal lo escucho incluso con su propia voz y todo. Ahora, el cómo, ¿no? El cómo, ¿qué es lo que hago, no? Nada, Una simplemente, pregunta, sí, Juan. sí, ¿Lo recibes telepáticamente o luego ves también a ese ser que se comunica contigo? ¿Lo puedes ver? ¿Ves imágenes? sí, yo veo imágenes, puedo llegar incluso a tocarlos, si me esfuerzo un poquito más, a olerlos y escucharlos, sí. Son todos los sentidos, pero los sentidos astrales. Y el que Vale. más potenciado tengo es el de la vista. Ujú. Y la escucha como el segundo. Pero ya te digo, de normal, como para mí no me importa la voz del guía o de la entidad, pues simplemente dejo que se vuelva más telepático, no tanto poner una voz, sino como un intercambio de ideas. Ujú. Pero yo sí que los puedo ver perfectamente. Es el sentido más desarrollado, con el que me conecto al astral, Vale. los sentidos astrales. Muy bien. ¿Canalizas en vigilia? O sea, y dormido o ambas cosas? Bueno, pues lo que tenemos con canalizar es cuando estamos despiertos y podemos acceder a esos paquetes de información. Y dormido yo lo llamo más revelación, porque digamos como que existe, eso es una categoría que me gusta a mí decirlo, ¿no? Digamos como cuatro tipos de sueños, categoría. El sueño inconsciente, que es pues los sueños de toda la vida. Luego tenemos el sueño lúcido. Luego tendríamos, que a mí me gusta más llamarlo así, que es el sueño consciente, que es lo que a veces se llama viaje astral, solo que así crea menos confusión, sueño consciente. Y tenemos el sueño revelación. El sueño revelación es un sueño en que tú tienes la conciencia de un sueño consciente, o viaje astral, como se llama, pero todos los sucesos son como de forma inconsciente, es decir, no se te permite, entre comillas, decidir, porque es como que quieren que experimentes eso y muy consciente.
Y esas revelaciones son trascendentales normalmente, es algo que te cambia por siempre, porque es una información que no tenías. Entonces, para mi entender, canalizar dormido sería eso, tener un sueño de revelación, que se te revele una vida pasada, que se te revele algo que va a pasar en los próximos días, que eso también lo podría hacer tú canalizando, pero de forma consciente, en vigilia. Ujú. ¿Se te ha revelado algún mensaje importante últimamente, Juan? Y aprovecho Sí, ya. sí, sí. Más que sobre, por ejemplo, la dinámica que estamos ahora de como una lucha entre la luz y la oscuridad, fue más sobre el entendimiento de un concepto más profundo de lo que yo hablo de los niveles de conciencia. Me explicaron lo que son los niveles de conciencia, pero desde tres puntos de vista diferentes. Desde un punto de vista en que yo, con mi cuerpo, experimentaba los niveles de conciencia, en el que yo mismo me observaba como si fuese dos, y había un tercero que era como si fuese Dios, pero era mi propia voz hablándome. O sea, él me explicaba, yo lo veía y a la misma vez lo experimentaba. Fue algo curioso. Entonces me mostraban cómo en esta revelación lo que era tener una conciencia de 3D, que es un observador, y a la misma vez veía como la forma de ese cuerpo etérico 3D, por así decirlo. Luego subía a conciencia 4D y podía ver cómo ahora mi cuerpo era capaz de entender cosas que me sucedían, pero en los distintos tiempos, tanto pasado como futuro, y los iba integrando. Ese cuerpo yo lo vi como un cuerpo, que eso es lo que me están revelando, era como un cuerpo de agua, en el cual cada vez que tú ibas integrando algo, era como que era como una pecera, imagínate, con turbulencias, con restos de cosas que no deberían de estar, y cada vez que le ibas dando respuesta a cada una de las cosas mediante, es como un círculo, vas del pasado al futuro, del futuro al presente, vas resolviendo cosas así, esa agua comenzaba a armonizarse, comenzaba a ponerse cristalina y llegaba un momento que se quedaba en completo equilibrio el agua. En ese momento me dijeron, cuando se puso así, me dice, eso es tener conciencia 5D. Cuando el agua, tu agua interna se queda en completa paz. Entonces yo era agua, yo veía agua y me explicaban que era agua, ¿no? Pero luego un momento me dicen, veo como ahora, como si fuese la pecera, en este caso ya está como sellada, como un cubo sellado, alrededor ahora estaba como inmersa en otro mar, en otro agua. Vale. Y el agua de fuera también estaba, estaba con corrientes, con remolinos, con puntitos que no deberían de estar. Pulso, y ahora, ¿no? Y ahora lo que yo hacía con mi agua interna, intentaba influir a los otros, al agua externa. Era raro porque era una membrana, pero una membrana que de alguna otra manera las aguas no se fusionaban, pero interactuaban. Entonces ahora yo de dentro influía hacia afuera. Y ahí me dijeron, eso es tener conciencia 6D, es transformar lo de fuera desde dentro. De dentro lo transformo fuera. ¿Qué era el agua de fuera? Era todo. Eran los seres queridos que me rodean, las plantas, era todo. Y llegaba un momento en que esa agua externa se armonizaba. Se quedaba en inquietud. Y llegaba un momento que las dos aguas se quitaba la barrera y se unían. Se unificaban y esa agua saltaba a un nivel superior. Era un color cristalino de luz tan puro, tan potente, que no hay palabras para describir la paz y la fusión que se siente. Y me dijo, eso es tener conciencia 7D. Vaya. Cuando tú te fusionas ya con el universo que te rodea. No con el todo como tal, pero con el universo que te rodea. Y ya a partir de ahí fue tan espectacular que no quise seguir que me explicasen más, porque me quedé ahí y dije, mira, no me expliques más para arriba, déjame disfrutarlo, porque se sentía con una paz tan increíble, y eso fue un sueño de revelación que tuve, por ejemplo. Qué bonito. Veo que estamos en sintonía porque he elegido un fondo de agua así azul. Sí, sí, fíjate. Muy bien. Y vas a contar, Juan, que cómo canalizabas, ¿no? Que te cortaba. Sí, sí. En mi caso, como lo tengo potenciado, para mí simplemente cerrar los ojos y ver. Así es sencillo. Así como si tengo los ojos abiertos te veo, si cierro los ojos, comienzo a ver pues el otro plano, el plano energético emocional, por así decirlo. Pero como entiendo que muchas personas, pues claramente no tienen eso despierto desde siempre, o se les hace muy difícil, hay ciertas prácticas que pueden ayudar.
principal, que es la base, yo creo que de toda la espiritualidad, es la meditación. Pero no la meditación como la entendemos nosotros, porque quizás hay un error, bueno, o cierto matiz que los puede confundir a las personas, que cada vez que pensamos en meditación se nos viene a la cabeza Buda o estos gurús de la India. Meditación es solo la quietud de la mente y la contemplación de ella. Es solo eso. Y para eso, ¿cómo puedes hacerlo? En posición de flor de loto, acostado, caminando, barriendo tu casa, lavando los platos. Con que tú seas capaz de ese flujo de información, de pensamiento, detenerlo un momento y contemplarlo, eso es suficiente. Entonces, hay que empezar a contemplar tu mente en el vacío, porque solo mediante el vacío entra nueva información. Es normal. Hoy en día tenemos la suerte de que trabajamos con tecnología y entendemos muy bien lo que es tener un disco duro lleno. ¿Quieres meter algo nuevo? No entra. ¿Quiere decir que el disco duro no tiene capacidad? Sí, pero está lleno. Entonces, cuando nosotros dejamos la mente en blanco, que en realidad es simplemente, digamos más, dejar la mente en vacío, nos permitimos que ciertos pensamientos que ocupan información se vayan y así entra nueva. Entonces, es esencial no solo para canalizar, sino para muchas cosas en el ámbito espiritual. Entonces, en la canalización es importante poder dejar la mente en quietud y en contemplación, porque es ahí donde te llega la información. Entonces, una vez la persona pueda, en 40 días yo creo que una persona ya puede dejar la mente en quietud y contemplación. Simplemente cada día se pone, intenta de que, por ejemplo, en vez de ser 10 pensamientos que están constantemente dando círculos, que sean 9, luego que sean 8, que luego que sea 2, 1, hasta que ya no hay ninguno. Entonces, partiendo ya después de eso, uno tiene que empezar esto es algo que a mí me gusta hacer, que es hacerle un masaje a la pineal. Así la llamo yo. La pineal está aquí, pero como a mitad del cráneo, ¿no? Yendo en línea recta hasta por la mitad. Entonces, una manera de masajearla es hacer vibrar la cavidad bucal. Entonces, podéis hacer un ruido que es la M, pero es una M que no es tanto abrir la boca, sino que hay que, en un punto intermedio en el que uno siente que la M se va como hacia el paladar. Una M de labio sería pero una M más hacia adentro sería si dejáis un rato haciendo ese ruido, lo notaréis, ¿eh? Que cómo podéis ir, incluso uno puede hacer una M más de la garganta, ¿eh? Pues cuando hacéis una M que sentís que el paladar vibra, eso estimula muchísimo a la glándula pineal y a su vez a todo ese círculo que nosotros llamamos tercer ojo, que está compuesto del ajna, del guru chakra, que es la pineal, y otro que está acá atrás. Entonces, cuando tú estimulas la glándula pineal y la haces girar, todo ese mecanismo se activa y te ayuda a tus capacidades extrasensoriales. Entonces, meditación para la contemplación, estimulación de la glándula pineal y por último... Ese último ejercicio, Juan, ¿cuánto tiempo recomiendas? Yo con un minutito al día es suficiente. O un minutito antes de querer canalizar. Muy bien. Ahora bien, después de eso, viene el autoconocimiento como tal. Hay personas, y eso tienes que enfocarte muy bien en qué sentidos son los que tienes tú más agudizados. Yo, como he comentado, yo tengo más el mental, la visión, pero hay personas que a lo mejor tienen más el auditivo, otras personas tienen más el colores, el sabores. Entonces, cuando estés en ese momento de contemplación, después de haber estimulado la pineal, déjate sentir y déjate llevar, que eso que te está llegando es información. No le pongas juicio, simplemente siéntela, intégrala y por intuición vas a decir, pues yo sospecho que lo que me están diciendo es esto. ¿Sí? Porque cada uno tiene su método. Entonces, tú recibes un color y tú sabes interpretarlo, yo no. Yo recibo una visión y sé interpretarla. Entonces, simplemente hay que dejarse llevar y tomar la información. Y es un truco muy bueno que es que al principio, cuando uno está comenzando, tómate tus canalizaciones o tus interpretaciones como ciertas. No las pongas en duda. Porque ponerla en duda
perjudica más que beneficia. Una vez ya estás consiguiendo un nivel de interpretación bueno, ya puedes empezar a usar el método de simplemente la comprobación de que tu información no está distorsionada. Una, se puede ver por observación misma, que tú me preguntas y dices, oye, no sé, mañana me va a pasar esto, tú lo canalizas y dices no, y resulta que sí, tengo que afinar, por experimentación pura. Claro. Y otra es simplemente pidiéndole señales al universo. Yo canalizo algo y digo, mira, me han dicho que va a pasar esto y esto. Ok. Puedo decir, bueno, revelarme en sueños que mi canalización es correcta. Necesito soñar con algo de color verde. En caso contrario, que mi canalización sea mala, con algo rojo, que el sueño esté en torno al rojo. Si está, que tengo que llevar cuidado, ámbar, como si fuese un semáforo. Y en la vida real, pues puedes pedir señales. Universo, o mi Dios interior, si esta canalización es positiva, voy a salir a la calle y el primer semáforo que vea, si está en verde es que está bien, si está en ámbar que tengo que llevar cuidado, y si está en rojo es que completamente está distorsionado. Y os podéis valer tanto de algo de vigilia como de ensueño, ¿no? Onírico. Y así hay muchas formas que podéis comprobar. Que cuando vaya por la calle encuentre una pluma sea verdad. O sea, esto es creatividad. Yo el semáforo me parece la más práctica y la más rápida. Porque es como algo que todo el mundo tiene un semáforo cerca o en sueños te puede llegar algo. Ahora una rana muy verde y te dice, mira, me lo acaban de comprobar. Exacto. Entonces, repito, es contemplación. Poder dejar el flujo en la mente estático, estimula un poquito la pineal antes de hacer la canalización y durante la canalización tienes que sentir, sobre todo es eso, sentir y creértelo y en base a eso que sientes, darle una interpretación. Luego esa interpretación, cuando ya lleves mucho tiempo practicando, ya comienzas a corroborar para ver qué tan bueno estás. Que notas que tus canalizaciones aún no afinan lo suficiente, no te preocupes, encomiéndate a tus guías, que el canal te lo limpien o te lo armonicen mejor, porque no es limpiar, te lo armonicen lo mejor posible para cuando tú hagas tu canalización. Hay otros truquitos pequeñitos que esto se sabe de toda la vida. Siempre es interesante, por ejemplo, antes de hacer una canalización, es hacer una pequeña armonización de tu chakra o poner un incienso. Declarar que eso es un entorno sagrado, de canalización, truquitos pequeños, que eso ya se saben bastante, ¿no? Pero son interesantes. Si ponéis incienso, bueno, que este incienso haga que todo este lugar sea sagrado y que ningún otro ser pueda distorsionar. Pero básicamente las pautas que he dicho son las principales. Es importante tener una vibración, intentar tener una vibración alta para canalizar. Beneficia mucho porque eso lo he experimentado yo. Cuando yo tengo una canalización, por ejemplo, que minutos antes me había alimentado de algo que a mejor me baja un poco, por así decirlo, me densifica un poco, o he tenido una emoción en el que unos minutos antes me afectó lo que sea, no noto que la información se distorsione, sino que noto que la información cuesta. Es como que cuesta... ¿Qué palabra era? Árbol. Y árbol, llegó. Es como que va más lenta la comunicación. Pero cuando estás, por ejemplo, tienes el estómago no tan lleno, has hecho una pequeña armonización de chakras, estás en gozo y disfrute, estás tranquilo, has dormido bien, tú notas que eso fluye, va rápido la información. Pero yo en particular nunca he sentido de que, por ejemplo, por tener una vibración más baja, la información se distorsione. En lo personal, yo no. Muy bien. Sí, te iba a decir, por ejemplo, yo el otro día que tenía un problema con el ordenador, no podía subir un vídeo y me tiré como 3 horas intentándolo así, bueno, acabé agotada y digo, vale, me fui a hacer algo y dije, bueno, voy a desconectar, voy a descansar un poco. Sí. Y me vino a la cabeza, a veces me pasa, ¿no? Me viene y me dicen, prueba con el otro ordenador. Probé con el otro ordenador sin problemas. ¿Eso es canalizar, Juan? Sí, eso fue una canalización. Es que yo percibo cuando es una idea mía, que me viene a mí, porque estás pensando, ¿y cómo lo puedo hacer?
lo puedo hacer así, voy a probar así, asá. Estuve ahí 3 horas, pero me fui, desconecté y pum, me vino como, pum, te viene como una información ahí que recibes que no es tuya. Exacto, por eso decía lo de que cada uno pueda meditar de acuerdo a los medios que pueda, porque si a ti se te da bien estar en estado de contemplación cuando estás cocinando, es posible que cuando estés cocinando puedas canalizar, te lleguen respuestas. Claro, Es eso. es el Mientras que punto. yo, el que hago yo como es más avanzado, pues yo puedo hacerlo donde quiera. Ujú. Pero importante, la manera como practiquéis estar en contemplación, así mismo os pueden responder. También os van a responder de ciertas formas que no sabíais. Por ejemplo, nunca supiste que yendo al trabajo es cuando más respuestas tiene. Entonces aprovecha, antes de salir al trabajo, pues preguntas y durante el camino te responden. Sobre todo el canalizar es autoconocerse. Cuando vas al trabajo, por ejemplo, conduciendo Sí, conduciendo, vas en el o autobús, sí, andando, lo que sí, sea. andando. Ujú. Autoconocerse. Todos sabemos que siempre hay un momento en que no pareciese ser algo espiritual, pero te llegan muchas respuestas o te llegan cosas claves. Entonces siempre hay que ir tomando esos detallitos y analizando, conociéndote para así decir, ah, que yo canalizo muy bien, así, así, así. Y en Claro, base a eso, como sí, que digo, muchas que en base a veces, eso creértelo. Perdón. perdona, sí, sí que No, sí. no, habla tú, por favor. No, que muchas veces yo creo que a lo mejor las personas canalizamos, pero no somos conscientes, ¿no? Por ejemplo, esto que te he comentado, ¿no? Que te vienen cosas así, flashes, te viene información y no le das importancia. Tal vez, como no somos conscientes, pues no lo desarrollamos. Es que Pero, fíjate que en realidad canalizar, o sea, canalizar es estar vivo. O sea, nosotros tenemos un canal de comunicación que necesita, es decir, el cerebro necesita de esa conexión, porque el cerebro no alberga la información. El cerebro es como una memoria estática en el momento en que si se duerme se borró, o si pasa ciertos minutos se borró la información. Toda la información está arriba. Entonces, realmente, si lo piensas bien, tú solo por pensar o por existir estás canalizando. ya, Pero ¿qué pasa? Estás canalizando quizás cosas que nosotros al ego le parecen normales. Es decir, que yo pensar que ahora tengo que ir al aseo, que tengo que lavar, que tengo que hacer esto y lo otro, para mí eso no me parece una canalización. Pero si tengo que decir, no, tengo que hablar con el guía tal, eso sí. Pero ¿qué diferencia hay en visualizar el día de mañana que tengo que hacer esto, esto, y visualizar que en realidad es tu ángel que te está hablando? La claro. diferencia no es ninguna. La diferencia es que el ego considera que eso sí. O sea, que realmente si nos ponemos así realmente estrictos, por así decirlo, en realidad todo el tiempo estamos canalizando. Cada instante de tu vida estás canalizando. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, cuando la gente está creando una obra de arte, o sea, o escribiendo un libro, o pintando Hmm. un cuadro, o componiendo una pieza musical? Está canalizando entonces también. Ahí es cuando más. Porque el arte activa mucho ciertas energías de deseo y amor. Se crea un juego en que puedes canalizar más fuerte aún. Porque al final, digamos, así en resumidas cuentas, lo que el juego de todo esto llamado universo es que la fuente tiene el infinito dar. Y ese dar es amor. O sea, dar es sinónimo de amor. Ujú. Y nosotros tenemos el infinito deseo de recibir. Y recibir es desear. Entonces, te mandan infinitas veces y tú puedes recibir infinitas veces. Cuando estamos haciendo arte, justamente tú estás deseando plasmar en un cuadro y justamente por desear arrastras información divina, por así decirlo, y eso te produce estar en un estado de placer, sobre todo, placer, y ese placer cuando lo compartes, que es hacer un cuadro y que tú lo compartas, me llena de amor. Ujú. Entonces, por eso, porque el arte, junto con otras cosas que hay en la vida, es cuando más puedes canalizar. Por ejemplo, otra manera también, que casi nadie lo contempla, pero es muy fuerte, es el acto sexual también. Es un momento de canalización muy poderosa. Ujú. Por eso es importante entender la sexualidad como algo sagrado,
como algo que si tú regalas a cualquiera, estás regalando uno de tus momentos más importantes de conexión divina. Entonces, sí, el arte es de las cosas que más potente puedes bajar información. Sí, de hecho yo tengo por ahí un cuadro que es totalmente, bueno, fue una premonición, totalmente, una cosa Exacto. espectacular. Y bueno, eso lo pinté y bueno, y se cumplió tal cual, o sea, una cosa increíble. Sí, sí, de hecho los artistas normalmente son como místicos que usan de excusa la música, el pintar, lo que sea, para canalizar y para vivir acorde a su espiritualidad. Hay otros muchos que como no tienen tantas, hablemos astrológicamente, no tienen aspectos así como Creativo. muy favorables, les cuesta mucho el arte, el dibujar, no fluyen por eso, porque necesitan esa conexión que tienen otros que lo tienen más despierto. Así que sí, de hecho, una persona, normalmente las personas muy espirituales siempre tienden como al arte un poquito. No digo que se dediquen al 100%, pero siempre les gusta pintar, Son crear. creativas, ¿no? Son muy creativas, exacto. Porque canalizar te potencia la creatividad, pero muchísimo. ¿Y tú, cómo te iniciaste tú, Juan? ¿Cómo empezaste? ¿O a partir de qué edad te Eh, empezaste a dar cuenta? ¿O cómo fue? sí, a ver, hay cosas que siempre, como te comenté, que no lo sabía porque no tenía el marco mental para entenderlo. Claro. Pero a mí de pequeño siempre me ha pasado que yo intuía que a alguien le iba a pasar algo y justo a los días se accidentaba. Que luego, por ejemplo, yo sabía que algo iba a llegar algo en mi vida y llegaba. Y hasta cierto punto, lo que pasa es que uno solo llama como, sí, intuición justamente de que tú estás hablando con alguien y decía, este me está mintiendo. Pero claro, cuando tú luego se lo decías a otro, decía, no, eso no es así, ahora son prejuicios, son no sé qué, te empieza la propia sociedad a limitarte, ¿no? Pero cuando ya entiendes esto, dices, ah, en realidad yo estoy todo el tiempo canalizando. Entonces, cuando me puse así fuertemente a canalizar, fue en el año 2018, que fue cuando realmente tuve mi gran despertar. Astrológicamente hablando, fue también mi retorno de Saturno. En ese momento aparecen mis guías y me dicen, hola, somos tu guía, es hora de empezar, Wow. tienes que hacer muchas cosas. Claro, en ese momento para mí fue un shock, pero para poder hablar con ellos yo tenía que canalizar. Entonces, de alguna u otra manera fue recíproco. Ellos aparecían, me forzaban, yo lo intentaba y en ese intercambio pues se dio la canalización muy fluida. Y Fue mi lo, entrenamiento, por así decirlo. Y yo lo- estuve durante 2 años canalizando todos los días vaya. con ellos, todos los días. Antes de irme a dormir, canalizaba con ellos. 1 hora y 2 de canalización muchas veces. Ujú, Entonces eso ya me creó el mecanismo claro. potencial. Pero decir que cualquiera puede llegar a este nivel. ¿Y los veías, los ves a tus guías? Sí, no solo ¿Cómo, a mi guía, yo cómo veo son? cualquier cosa. Descríbenoslos un poco. Ah, vale, sí, mira, yo tengo 3 guías principales. Uno es el que yo llamo maestro, el otro es uno que yo lo llamo el intuitivo, y luego está el chamán. Hay uno que es como el sabio, o el maestro, el sabio maestro, es él junto con el intuitivo, ellos encarnaron, ellos estuvieron aquí, pero ellos estuvieron hasta la época Atlante. Entonces es como un sacerdote atlante, el sabio. De hecho, tiene la misma vestimenta y todo. Y él es el que me hace recordar mis conocimientos, que yo ya tuve desde el tiempo Atlante y luego egipcio. Luego está el otro, que el otro está muy fuertemente asociado a lo que es Horus, por así decirlo. Es como un sacerdote que se iluminó también, pero él está muy vinculado al tema del Horus y del tercer ojo. Entonces, él me ayuda en todo lo que es mis capacidades extrasensoriales. Yo las trabajo con él. Y luego está el chamán, que es un indígena que trascendió, se volvió como maestro ascendido, no es conocido, pero él, su aspecto es como inca, es como de los incas, pero un poquito más atrás. Y él es como un maestro del chamanismo y la magia. Entonces, todas estas capacidades mágicas que tengo, él me va guiando. Él me ayuda mucho. Yo hay cosas que hago por medio de la intuición,
pero es porque realmente están ellos por detrás diciéndome, ah, coge este palito, haz no sé qué, porque así tal, 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 tal. Mientras que el guía, el sabio, o el maestro que llamo yo, es más un marco teórico, más bien. Él me baja la información teórica. Uh-huh. ¿Has tenido en tus vidas anteriores algún tipo de relación con ellos o no, no tiene nada que Sí, ver? sí, 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 sí. El maestro sí, lo conocí fuertemente, sí. Fue como mi maestro en esa época. Vaya. Lo que pasa es que pactamos, por así decirlo, que me acompañase ahora en esto. Ujú. Muy Es muy bien. bonito, sí. Pues nada, cuando quieras. Miramos tu guía, ¿no? Vale, Sí. perfecto. Bien. Vale, ante nada, primero quiero decir que, primero agradecer a tus guías por este momento de conexión divina. También quiero agradecer a mis guías y a nuestro Dios interior, a la fuente y al universo por este momento sagrado. Muchas gracias. Así que bueno, por favor, guía, preséntate. Bueno, mira, tú tienes una guía femenina. Es una mujer joven, muy atractiva. Está vestida con ropas blancas, como de estas ropas antiguas que cubrían hacia la mitad, ¿no? Como griega. Y una de las cosas que veo es que ella está como al lado de olivos. ¿Mm? Entonces, ella me habla de que es como una entidad que está asociada mucho como a la península ibérica. Y su nombre es Rakiam. ¿Cómo? Rakiam. Raquel. Rakiam. Ujú. Vale, ella es, perdón, ella es una guía que está para todo lo que es echar raíces. Porque tú también se ve que eres una persona con unas capacidades muy potentes y necesitas anclarlos. Entonces ella es la que todo el tiempo te está ayudando en lo terrenal, en lo laboral, en esto, lo otro. Es ella la que te está ayudando porque necesitas de esas raíces, necesitas de amar a la tierra, necesitas de honrarla. Para eso está ella. Ella es la intermediaria entre tú y la madre tierra. Ella te ayuda a conectar. A su vez, lo que se puede ver es que tú también tienes como cierta unión, no sé si lo sabes o no, pero con el olivo, con los olivos. Tú si puedes, siempre que puedas abraza un olivo, ten una hojita de un olivo, eso te ayuda mucho. De hecho, es como tu planta protectora, por así decirlo. No lo sabía. Y cada vez que tú tengas un cuadro, una ramita de ella, la estás representando a Raquiam. Raquiam, perdón. Raquiam. Así la estás representando. Ujú. Entonces, es uno de tus propósitos de tu vida que es conectar con la tierra porque necesitas bajar eso aquí. Vamos a ver cómo, si está tu segundo guía. ¿Quién es, por favor? Bien. Tu segundo guía es un celta. Tiene aspecto de celta. Es un hombre fuerte, guerrero. Guerrero. Lo puedo ver que está de la cara como pintada y sobre todo lo que se le puede ver es que tiene un gran escudo
y tiene un casco que recuerda como a los vikingos, pero no es del todo vikingo. Es un casco curioso, bastante rarito. Es muy bonito. Él se llama algo así como Anesh. 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 Sí, sí, Anesh. Este es un guía que... Vale, ok. Mira, tú eres un ser que tienes unas capacidades muy grandes de transmitir luz. Entonces, digamos así como entre comillas, se te ha encomendado que vengas aquí a pelear en este momento, ¿ok? Entonces, ¿cómo es tu lucha? Tu lucha no es salir a pegar, tirar piedras ni quemar contenedores. Tu lucha es lo que estás haciendo ahora mismo. Entonces, eso es lo que representa tu guía. Tu guía es ese guía el que te da la fortaleza y ese ímpetu para oponerte ante esta situación y querer cambiarlo a tu forma. Es el que te da esa fortaleza. No solo te da una fortaleza espiritual, también te da una fortaleza física cuando la necesites y una fortaleza también de decir no. ¿Ok? Es una energía muy masculina. Él está para que uses el arquetipo masculino y sepas decir no ante ciertas situaciones. Es un guerrero noble, es muy noble, y este ser estuvo encarnado. Estuvo encarnado, pero ya se fue, ya trascendió. Rakiam, me suena también que estuvo encarnado, pero no estoy seguro, pero bueno. Quiero decirte que volvemos otra vez. Estás como... La península ibérica es algo que tienes muy fuerte, que tienes que trabajar. Entonces, se puede decir que, para resumirlo, tu segundo propósito es ser guerrero de luz. Vamos a ver si hay un tercer guía. No tienes un tercer guía principal, son solo ellos dos. Entonces, por un lado se te han dado como un equilibrio. Tienes un masculino y un femenino. Uno muy masculino y otro muy femenino. Uno lo que te da es ser ese guerrero de luz y la otra es para anclarlo en la tierra. Para representar a Anesh, él lo puede representar con un cuernito, con un cuerno de estos que se hacían un cuerno. También con cualquier cosa que sea estilo celta, así como un souvenir de algo celta, así que lo puede representar. Realmente son unos seres que han estado contigo muchísimo tiempo, haciéndose ver. De hecho, ya lo que estás haciendo ahora es por Anesh, en realidad, que te ha dado esa fuerza para que lo hagas. Pero a la misma vez también Rakiam me muestra de que también ella te ha ido guiando también en lo que es ser madre, en lo que es ser mujer, de ese lado. Te ha ido aportando muchas cosas. Y también por otro lado, capacidades, dones ya materializados también significa ella. Dones ya materializados. Y bueno, en general, ya te he dicho bastante. No sé si quieres que te especifique un poco más los atuendos, cómo son, o algo así, de ellos. Por ejemplo, me gustaría, pues una pregunta que siempre hago, porque, Sí, sí. por ejemplo, me han despertado tres veces llamándome por mi nombre, Rosa, y era una voz masculina. Y Sí, pues a las 8 de la mañana, Rosa, yo, ¿qué? Luego no, pero la oigo perfectamente en mi cabeza, como si sí, fuera real, pero no hay nadie ya, allí porque solo la oigo yo. sí, Entonces quería saber si era, en este caso, mi guerrero Anek, si es sí, él es o... él. Sí, es él. De hecho, me dijo que sí haciéndose así. Sí. Ujú.
es él que se está Es que comunicando incluso contigo. una mañana tenía que sacar a mi perra, o sea, Ujú. por la mañana hay que sacarla, claro. Sí, 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 sí. Y la perrita estaba ahí ya pidiéndome salir y yo estaba totalmente dormida y alguien me hace así en el hombro, ¿no? Como diciendo, ya, sácala ya. Y yo me despierto, miro, no había nadie allí. Y al segundo me vuelvo a dormir porque estaba profundamente dormida. A mí me cuesta mucho despertarme por las mañanas, ¿no? Y me vuelven a hacer Ujú. como diciendo, pero bueno, sácala, saca la perra, despierta ya. ¿Era él también? Sí, también, porque él tiene también esa energía como del guerrero de vamos, vamos a la guerra, vamos a tal parte. Entonces, él le gusta mucho eso de que no entres tanto en tu zona de confort, él le gusta moverte. Ujú. Pues tiene un trabajo duro, ¿eh? Porque la verdad que soy terrible para despertarme porque sueño muy profundamente. Mi sueño es tan profundo que me cuesta mucho, mucho despertar. Sobre todo a la última hora de la mañana es cuando más me acuerdo de los sueños y es cuando más me gusta dormir. O sea que Ujú. ahí tiene una batalla dura. Quería preguntarte, Juan, Sí, sí. eh, si he tenido con ellos alguna relación en alguna vida anterior mía con ellos. No, No. no coincides con ellos espacio-tiempo, ¿no? Ellos, Coincides, sí. coincides más como al nivel, por así decirlo, álmico, ¿sí? Porque tenéis una información en común, Ujú, que es que por algún motivo tú tienes muchas, eh, quizás como cosas pendientes de la península ibérica. De hecho, por eso estás otra vez aquí. ujú, Y vienes un poco a hacer una continuación de esa anterior vida. Vienes a continuarla, sí, pero desde una perspectiva diferente. ujú, Porque parece ser que, mm, digamos, como que en esa anterior, porque yo te veo y tú fuiste Ibera de los anteriores, yo lo que veo es que quisiste, pero no pudiste manifestar tu espiritualidad. Quizás porque hiciste muchos quehaceres de la casa, de la mujer, de cuidar, de hacer esto y lo otro, pero no te permitiste el poder experimentar lo que era ser como la chamana o ser algo así, no pudiste. Te quedaste un poco con esa asignatura pendiente, por así decirlo, y ahora te lo puedes permitir. De hecho, ya te lo estás permitiendo. Tú ya estás divulgando, estás hablando de toda esa espiritualidad que ya tienes, ¿m? Y vuelves a estar otra vez aquí. ujú. Posiblemente hasta en la misma región. Posiblemente. Me resuena mucho el tema de en vidas anteriores, para Ujú. si lo puedes preguntar o lo puedes canalizar a mis guías, Sí, de haber sido en muchas vidas india de América del Sur, América del Norte, nativa india. No sé exactamente, pero cuando escucho ese tipo de música es que me emociono y todo, de cánticos de, de sí, indias. Mm, bien. Para poder hablar sobre eso habría que ir mucho más atrás en el tiempo. O sea, quizás para hacer en un marco mental, esto de haber sido Ibera, quizás fue por allá de la era de Tauro. O sea, estamos hablando de hace unos 6.000 años. Hace más o menos te estoy hablando, 4.000. Pero eso que hablas tú de que fuiste indígena, habría que irse más atrás. Quizás uno, no sé, 8.000 por ahí. Yo te veo, yo te veo siendo nativa de la parte occidente, perdón, oriente de América del Norte, como hacia acá, hacia el Atlántico. Quizás podría ser el norte de México, hacia la izquierda. Lo que pasa es que
era más bien como una tribu pequeña. Yo creo que no eran de estas culturas súper conocidas como los aztecas, los mayas. No. Tú más bien tuviste como una experiencia muy pequeñita en la que estuviste muy conectada a lo que era con la naturaleza. Erais muy precarios, no, teníais una vida muy humilde, pero es tan atrás en el tiempo que yo no estoy seguro si de verdad fueron 8.000, sino que estamos hablando a lo mejor de 14.000 o 16.000. O sea, porque es una sociedad muy, 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 muy atrás. Es muy atrás cuando el humano estaba como muy, muy conectado y aún no existían como las civilizaciones. Es la sensación que tengo yo. Pero sí, yo te veo muy conectada, te veo con el aspecto bajita, así, con el cabello muy lacio, muy negro, ojos como marrones muy oscuros y grandes. Puedo ver la naturaleza, puedo ver flautas de como un bambú muy, muy artesanal, muy básico. Así que sí, sí que tiene, no sabría decirte bien de qué época es, pero sí. Eh, de hecho, me están hablando que es como de tus primeras encarnaciones. Pero quizá fue más de una encarnación porque es algo muy, no sé, yo, es que me resuena tanto y como, claro, es algo se supone que es tan antiguo en el tiempo, ¿cómo me puede resonar cuando oigo un tambor o, bueno, es una Sí, cosa, una sensación? ahí me están contando de que es como un proceso que se hace al llegar, de que no se te mete directamente en una vida en que tu ser no pueda sostener. Entonces te puso una vida donde tú estuviste solo para experimentar sin dolor y sin nada. Una vida muy bonita, pero luego poco a poco has ido pasando a otros niveles hasta que has llegado ahora. Entonces, quizá la añoranza también por lo bonito que fue todos esos tiempos, pero a mí, no, a mí al menos esa encarnación de esa tribu, ahí me dicen que solo fue una. Mm, No me muestran otras más. Te veo más bien en otros lugares, eso sí es verdad. Cuenta, Hasta que has llegado a la península ibérica, pero cuenta, como nativa americana, ¿dónde me ves? yo te veo también en el norte de África. No sé si es Egipto o fuiste bereber, algo así, pero también te veo por ahí. Y luego terminaste ya lo que es la península ibérica. Ujú. Ujú. Y luego hace unas semanas un amigo bueno con el que hago también vídeos y Sí. se llama Gordon, me hizo una regresión Ujú. y regresé a una vida donde yo conocí a Jesús. Esto también lo puedes preguntar a ver si Sí. fue real o puede de alguna manera fue pues Jesús, claro, Sí, es sí, sí, hasta las regresiones pueden volverse canalizaciones, sí. Es decir, que no es tuyo, pero lo canalizas como tuyo. Puede pasar. Y no es que la información sea falsa, sino que no fuiste tú, sino que lo viviste en primera persona, aunque no fueses tú. Ujú, Es como si tú pudieses meterte en mi experiencia y recordar mis pasados. ajá. Y tú dirías, ah, pero fui yo o no fui yo. Claro, vamos a verlo. Bueno, puede ser que a lo que yo te está diciendo que puede ser que ha sido egipcio, algo así. Puede ser que esté vinculado a esto que estás diciendo tú, porque me están diciendo que sí. Tú estuviste allí. Yo, Tú compartiste espacio-tiempo con lo que se conoce como Cristo. yo me vi como un hombre muy humilde, que era un pescador, con una vida muy dura. No sé si eso fue, Sí, ¿sí? es eso. Ujú, ujú. Sí, porque yo te decía el norte de África porque yo te veía en el mar, sobre todo yo te veía más como en el Mediterráneo, ¿entiendes? Pero ahora que lo pienso bien, claro, como comparten costas, puede ser que era más bien hacia el Medio Oriente y yo me estará confundiendo. Pero sí, más o menos te puedo decir que sí. Por eso te decía que pareces como bereber, porque pareces como a los marroquíes de ahora, ¿no? Que son como morenos, delgaditos, así, más o menos te pude ver así, y me están diciendo que sí, tienes una encarnación, estuviste por esos lugares, sí. Ujú. ¿Y me pueden decir algo de
bueno, parece ser que conocí a Jesús, que en un momento dado me hizo una sanación. Si tenía alguna relación más con Jesús, te pueden contar o alguna situación o una experiencia o si era más que, bueno, si era Sí, alguien sí, sí. más conocido para Jesús. No, no. Me están diciendo que no. El paso de Jesús o sea, lo que conocemos como Jesús, su paso fue muy esporádico. No fue así súper cercano ni nada. Ujú. Fue que parece ser que fue una persona también misionera que se dedicaba a sanar, a ayudar, y una de esas te echó un cable a ti, pero no fue así como que fuiste un apóstol o que andas con él. No. No, no, A mí no. al menos lo que me llega es que no. No, no, un apóstol no. Yo sentí pues que me gustaba escucharle, cuando tenía ocasión pues iba a escucharle. Sí, sí, exacto, Sí, exacto. algo así, nada más. No. Ujú. Sí, Luego así te que quería, bueno, has tenido un recorrido por la vida, te quería por el preguntar planeta. también, también resuena Sí, mucho con los años 20, con la época del Charleston. No sé, sí. resuena muchísimo con esa época también. No, tú no estuviste allí. O sea, no, 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 no. Ujú. Pero eh, puede ser que te venga por linaje familiar. Ajá. Hay una memoria ahí que estás sosteniendo. Quizás es eso. Pero encarnado no, no estuviste encarnado. Luego he tenido una encarnación muy reciente, pregunto, Sí. porque a veces cuando conduzco tengo la Ujú. sensación de haber tenido un accidente de coche. Por eso decía lo de los años 20, porque no sé, tengo esa cosa, a veces me agobio mucho cuando adelanto. A mí lo que me están mostrando es que eso no es un miedo tuyo propio. Mm, Eso es una memoria familiar. no, No es, no lo experimentaste tú. ajá, Lo que pasa es que se transmitió mm, familiarmente. Tendrás que echar la vista atrás y tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, incluso tatarabuelo puede ser, dependiendo de qué época, haya tenido un accidente, algo así. mm, O un hermano de tu abuelo y se quedó eso marcado como una memoria. También decirte que también puede ser que no ha sido vehículo como conocemos ahora, puede ser un carruaje de estos de caballo y se cayó o sea que a mm, saber de cuándo viene esa memoria, mm, exacto. mm, Pero no es tuya, no, no, no es, la heredaste, básicamente. Y tienes que darle respuesta, claramente. Y luego tuve otra regresión donde me vi como soldado en la Segunda Guerra Mundial, pero no sé Ujú. también, bueno, ya como estamos aquí, aprovecho para preguntar. Era un soldado muy joven alemán, me vi como un soldado alemán, alemán o de esa zona no sé, de esa zona, pues no sé, alemán, No, a mí me está mostrando que no. 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 O sea, no, 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 no. Me están diciendo que no. Eso no lo viste tú. Mm, Eso no es propiamente tuyo, pero puede ser que en tu linaje sangre esté. mm, Ujú. No sé si, no sé, como los linajes son tan grandes, no hay hacer que te des un linaje muy atrás con alemanes y esos alemanes, los que vivieron ese tiempo, por así decirlo, por afinidad genética, se pasaron memorias, pero no. Esa sí que no. Esa no la veo, no te veo en la guerra mundial. Bueno, y ya para terminar, te iba a preguntar si tienen algún mensaje para mí. Y Vale, perfecto. Sí, me están diciendo que están muy contentos de lo que estás haciendo ahora mismo con la divulgación. Me están diciendo que tu canal va a crecer bastante. Me están diciendo también que no te precipites a la hora de elegir a quién entrevistar, ¿m?
que recuerda que siempre tienes que hacer todo con lo que te vibre. No es solo entrevistar por entrevistar, sino que es entrevistar en base a lo que te resuene. Me están diciendo también que no te preocupes, que no tengas miedo también a ciertas cosas, no sé si a críticas o cosas así, que no te preocupes, que lo estás haciendo muy bien y eso es lo único que importa. Bueno, hay algo más adelante que viene relacionado con tu parte más familiar, con ¿tú tienes una hija o un hijo? Sí, Sí, una ¿no? hija. Una hija, eso. Vale, ok, entonces sí que era una hija. Va a llegar un momento, vas a tener un momento con tu hija, pero es bonito, lo vas a disfrutar, Ujú. porque te veo con ella abrazándola muy contenta. Entonces, lo que puedo ver es un crecimiento muy grande de tu canal, también de ti, espiritualmente. El ámbito familiar vas a estar muy contenta. Y sobre todo eso te están diciendo que no temas a lo que puedan pensar o criticar de tu labor y que por favor filtres, que no vayas a nunca olvidar eso, porque es una labor, no solo estás divulgando, sino que estás creciendo cuando lo estás haciendo. Entonces, hazlo con lo que realmente te resuene. La verdad que yo el tema de las críticas, soy un acuario en ese sentido pura y dura y siempre he intentado vivir de acuerdo a cómo me Ujú. siento, ¿no? Y lo que Exacto. y no me importa lo que diga, no sé, nunca me ha preocupado y ahora mismo, vamos, Claro, pero esto viene asociado al crecimiento del canal. Viene más por eso. Claramente que puede seguir un momento que digas, ¿será que vale la pena hacer esto? ¿Será que ajá, es que si por lo que sea te llega un miedo extraño? Fuera. O sea, como lo que estás diciendo tú eres muy acuariana, pues nunca dejes de ser acuariana. Básicamente, eso es lo que te están diciendo. y nada, ya para eso, ¿qué puedo hacer para conectar con ellos, Juan? ¿Cómo les digo que me hablen en sueños o qué hago? Sí, justo has dicho, o sea, te has respondido tú misma. Me están diciendo que la manera más potente que tienen ellos de conectar contigo es con los sueños. Entonces me están diciendo que hables antes de dormir, le digas, por ejemplo, Anesh, quiero verte esta noche, quiero hablar contigo. Y él lo va a hacer. Si lo vas entrenando, llegará un momento que para ti será como muy normal, como diciendo, bueno, me voy a dormir, voy a hablar con Anesh, ¿no? Usted me dice eso, que sí, que por sueños es donde más, porque me están diciendo que realmente, que aunque tú no lo recuerdes, tú estás toda la noche haciendo cosas. Capaz que no te acuerdas, pero si le empiezas a dar conciencia mediante tus guías, te vas ahí acordando de todo. Porque tu labor es incluso a veces más allá que acá. Tú estás más haciendo activismo allí que acá, por así decirlo. Así que por eso muchas veces caes profundo, es por eso porque se requiere que tu cuerpo esté apagado. Muy bien, pues nada, ha sido espectacular, súper, vamos, no tengo palabras, súper bonito, Una Juan. cosilla antes de yo irme, y te estoy muy agradecido, es que ellos quieren decir algo a tu audiencia, ¿vale? Desde lo más alto de vuestros corazones, os queremos decir que muchas gracias por permitir que nuestra información sea compartida a vosotros. Que esa luz infinita que habita en vosotros ilumine todo a que os rodea. Muchas gracias también a ti, Rosa, por habernos elegido y por hacer este noble camino que estás llevando. Muchas gracias a todos.
Que la paz y el amor de la fuente os acompañe por siempre, hermanos nuestros. Muchísimas gracias a mis guías, a ti, Juan. Ha sido maravilloso. Y bueno, nada, recuérdanos tus formas de contacto, Juan. Vale, ok. Ahora tengo que bajar a tierra. Estaba allá arriba. Bueno, ok. Podéis contactar conmigo en Revolución Atlante, tanto si queréis estar informados de todo lo que divulgo y también si queréis alguna terapia o canalización, como lo que he hecho ahora en un momento, me habláis en privado y ya os paso toda la información y todo. Perfecto. Todo esto por Telegram, el canal de Telegram. Muy bien, Juan. Sí, sí. Pues Vale, un muchas placer gracias. enorme. Muchísimas gracias. Seguimos Muchas gracias a hablando. ti. Gracias. Un Hasta luego. abrazo. Hasta luego.